Es un gusto presentar hoy, muchas gracias, soy Jaime Gutiérrez, presentar hoy esta noche a Miguel Pelaza. Leo una breve semblanza de su vasta semblanza, por favor, que tiene Miguel, en obvio del tiempo. Por cierto, Miguel, pues estamos adelantando la fecha de cumpleaños porque dicen que los grandes escultores se hacen en septiembre, ¿no? La siguiente semana, el martes, Charlie también, 25 también, 26 tu cumpleaños. Entonces, bueno, dos libras, ¿no? O líbranos. Líbranos de por los ahí. Miguel, pues es un escultor de una trayectoria de más de 45 años, estamos platicando con él. Su primera escultura está registrada en 1975, ha recibido diferentes premios y condecoraciones, tiene diferentes publicaciones además, y pues para los que no lo conocen, pues ahorita nos contará qué andaba haciendo en el ITAM en Economía, querido Miguel, aprendiendo la parte económica en su trayectoria también. Y bueno, tiene varias esculturas que ya nos contará también cuáles son las más representativas, pero quisiera destacar en el 2013 La máquina del tiempo, en Los Cabos, 2012 Hacia el interior de la vida. Y estábamos platicando antes de entrar al aire, desafortunadamente una de sus esculturas, la que está en Reforma, la del hombre con portafolio, que da hacia la Torre Mayor, desafortunadamente fue pues, lastimada ahorita recientemente con un incidente que hubo. Pero bueno, ya pareciera que se está recuperando. Y también, Miguel, pues si nos hablas y al final nos platicas un poco esta travesía que harás, también dando una clase, un curso de escultura. Pues sin más, Miguel, pues te dejo la palabra, pues para que nos empieces por ahí. Está apagado tu micrófono para escucharte. Adelante, Miguel. Bienvenido aquí a Diálogos por México desde casa. Ya se encendió. Ya. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un privilegio poder contar con un auditorio tan distinguido y de conocedores, y un poco platicarles de la experiencia, de dónde nace mi ser escultórico, pero también cuál es la responsabilidad que uno tiene como artista en cualquier momento de la historia, cual sea que nos toque, incluida esta enorme enfermedad planetaria. Efectivamente, yo este año cumplí mis primeros 45 años como escultor. Tuve la oportunidad, por accidentes de la vida, de ser invitado por una personalidad muy querida al ITAM, por el licenciado Javier Beristain, quien me becó, y le platicaba hace un momento fuera de micrófono a los amigos que pues prácticamente todos los días lloraba, porque no entendía absolutamente nada, ¿no? De las matemáticas y la economía y todo esto. Finalmente después me apasionó, me encantó. No terminé economía, me licencié en administración, pero la combinación se hizo algo muy interesante porque, por un lado, yo vengo de una tradición muy larga de artistas, que comienza con mi abuelo, luego continúa con mi padre, con mi tío. Mi padre fue Andrés Peraza, mi tío Humberto, están mis primos, están mis hermanos, y que esta tradición se queda como parte integral de todo un conocimiento y de una manera de ser. La diferencia es que la mayor parte de ellos estudiaron en las escuelas de arte y yo no estudié en una escuela de arte, sino en una escuela de economía y administración, que su mezcla me enseñó tanto que después dejé de llorar y de sufrir cuando me di cuenta que en realidad había encontrado una parte del camino que me llevaría por varios derroteros. El primero es que, por un lado, me di cuenta que era de los pocos artistas que estábamos en el ITAM. Había amigos que les encantaba la escultura, que les encantaba la pintura, pero tocaban piano, pero lo hacían de manera
amateur. Y por otro lado, inclusive mi director de carrera, que era Pedro Aspe en ese momento, me preguntaba qué hacía un escultor estudiando en el ITAM. Y en ese momento no tuve ni el tamaño ni la fuerza para explicarle qué era realmente lo que estaba haciendo ahí. Pero después me di cuenta que el ser escultor, ser artista, había muchísimos amantes dentro de nuestra comunidad que les encantaba las disciplinas artísticas, que les encantaba la música, la literatura, la danza, el deporte y otras cosas. Entonces, de alguna manera la comunidad del ITAM se convirtió en una comunidad de desarrollo económico para mí, porque había inclusive profesores, amigos, papás de mis amigos que compraban obra, y pues yo en realidad no tenía contra quién competir, pues la mayor parte de los artistas estaban en otras escuelas, sí especializadas en artes, pero que no tenían la oportunidad de formarse entre hombres de finanzas o gente que supiera de la administración o de otro tipo de recursos. Y el haber aprendido todo esto me llevó a terminar la carrera, y mi tesis la hice y como burro que tocó la flauta, la hice en un tema que nadie había tocado hasta el momento en ninguna parte del mundo y que se ha convertido hasta actualmente en una maestría en España, que es el mercado del arte. La hice sobre la fijación de precios, de cómo se fijan los precios en las obras de arte a partir de entender los dos fenómenos, el creativo, la producción, y por otro lado entender qué pasaba con los mercados en sí mismos. Y esta tesis tiene 30 años y precisamente la semana pasada volví a presentar el libro como parte de las celebraciones para poder explicar cómo está el mercado del arte y qué está pasando con el mercado del arte durante estos fenómenos, que en algún momentito los voy a tocar. No puedo y no me da mucho tiempo para ingresar a todos los temas, porque quiero concentrarme en gran medida y en una parte importante en la escultura como un instrumento del desarrollo fundamental del alma y de cómo la escultura es un elemento que ha venido acompañando a lo largo de la historia de la humanidad la obra. Perdón, un momentito, ¿qué pasó? Perdón, me distraje un segundo, ahorita vuelvo a tomar El alma de la humanidad estabas tocando. El alma de la humanidad, sí, es que me pidieron unas cosas aquí en la oficina y se las di. La escultura siempre ha estado, parte de mi trabajo ha sido investigar. He sido un investigador profundo de este fenómeno, en el sentido de saber cómo ha evolucionado y si realmente ser artista o un productor cultural es importante dentro del camino social en la humanidad, o si la escultura ha sido solo un hallazgo de la propia naturaleza o un hallazgo del ser humano, ¿no? A veces imagino desde el cosmos, cómo el cosmos se compone y forma este planeta y deja las primeras grandes obras monumentales a la propia sociedad. Y por otro lado, el hombre cómo va utilizando estos materiales y va descubriendo estos materiales para crear técnicas y a través de estas técnicas poderse expresar a lo largo de la historia. Y que sin estas
sin estos testigos históricos sería muy difícil reconstruir la memoria humana. Sin la... Claro, lo que sí es importante es distinguir que no es lo que nosotros llamamos hoy escultura, si en el pasado o en la antigüedad era exactamente lo mismo o jugaba el mismo rol. Es decir, o si un arquitecto y un escultor tendrían una separación como la tenemos nosotros actualmente. Eso habla muchísimo de la evolución y de cuáles son estas transformaciones. Pero regresando a lo que nosotros llamamos escultura, como la conocemos actualmente, pues la escultura en sí misma es una parte esencial de la conciencia humana, es un elemento fundamental de transmisión de conocimiento. A partir de encontrar los elementos que ahora nosotros llamamos arqueológicos y que de alguna manera los que hoy nosotros estamos haciendo serán en breve también arqueología para los otros, cuando uno los va uniendo a través de un pequeño hilo, esto nos permite entender cómo los grupos humanos nos vamos encontrando en la misma circunstancia y nos podemos dar cuenta que la humanidad nunca ha estado separada y siempre ha estado unida por los océanos, siempre ha estado unida por el agua, siempre ha estado unida por el aire y siempre ha estado unida por sus ideas, por la historia del pensamiento. La escultura, cuando la refiero hacia la parte almística, hacia la parte más íntima, la refiero en el sentido de la construcción del pensamiento. Cuando el hombre va aprendiendo de estas redes invisibles, de esta trama y esta ordimbre que se va formando en el interior del ser, que nosotros les llamamos sentidos, y estas se conectan a través del pensamiento, lo que estamos haciendo es construir, ¿no?, una escultura interna de nosotros mismos. Estamos haciendo una referencia importante de lo que es la relación del cerebro y la mano como instrumentos fundamentales de trabajo que van a ser los grandes transformadores a lo largo de la humanidad y que van a, primero, a formar herramientas que van a pasar siglos y siglos de evolución para poder conectar una idea con un objeto, con una cosa, y otros siglos más para poder ir entendiendo que aparecerán otras técnicas que le permitan tener herramientas de las cuales estas le van a servir en dos sentidos: para la vida cotidiana, para la defensa de la vida cotidiana, para el quehacer de la vida cotidiana, pero otras herramientas le van a servir para la construcción del alma, para la construcción del ser. Eso es la música en gran sentido. O sea, ¿por qué una nota musical me puede traspasar el alma? ¿O por qué una pintura, a la manera en que las conocemos ahora, no como las rupestres, nos pueden conmover tanto? ¿O por qué una escultura que de pronto parecen unas cosas pesadas, que cuesta mucho trabajo ponerlas o colocarlas, pueden transmitir los elementos más íntimos del ser a través de las diferentes técnicas que nosotros usamos? Entonces, esta parte forma lo que nosotros conocemos como el capital cultural. El capital se puede dividir en capital económico o en capital social, pero la parte del capital cultural es donde se suman precisamente todos estos elementos de conocimiento, de transmisión de técnicas y de cómo estas técnicas nos permiten transmitir o guardar el pensamiento, y este pensamiento dejárselo a la humanidad. Yo creo que parte de la responsabilidad más importante de nosotros como seres humanos
más allá de dejar bienes económicos a nuestros hijos u otro tipo de cosas, con el respeto a todo el auditorio, es que estamos en el momento más importante de saber qué parte de nosotros, qué parte del conocimiento se va a quedar y qué parte de nuestra humanidad va a sobrevivir y cómo va a usar ese conocimiento. Cuando hablamos de la parte espiritual de la escultura o de la pintura o de la música, en el fondo también estamos hablando de que hay una reversa necesaria, importantísima, que la humanidad tenemos que poner, que es regresar al agua, regresar al aire, regresar a la tierra, regresar a los elementos fundamentales de donde nosotros venimos. Y cuando hago el análisis histórico de la escultura como tal, me doy cuenta que a veces nos hemos equivocado históricamente, pensando en que los avances tecnológicos son los que nos llevan hacia lo que nosotros podríamos llamar ir hacia adelante o nos empujan. Pero en realidad, en muchos momentos de la historia nos hemos equivocado y tendríamos que hacer ajustes muy importantes de reversa si queremos que la humanidad no se parta como se está partiendo ahora, ¿no? Entonces, la escultura es muy importante en el sentido reflexivo, porque es una manera de comprender estos cambios, estos ajustes que se van dando a lo largo de la historia. Ser escultor significa aprender muchas técnicas, usar muchas técnicas, saber de elementos, saber de cosas, tener reflexiones, tener ideas, tener la capacidad de tener una idea y bajarla a la realidad. Pero lo más importante está en que esta parte del alma o de la construcción es una parte de la naturaleza intrínseca propia del ser y que el aprender a modelar no solo es hacer escultura, sino que también se modela el alma, también se modelan se modelan los cuerpos, se modelan las emociones. Y al ir haciendo este modelaje interno, al aprender a modelar de esta manera, nosotros mismos somos una escultura, una representación en tercera dimensión dentro de este cosmos que también como lo conocemos nosotros actualmente, ¿no? Ya quisiera haber podido compartir con mi padre, que viera todas las imágenes fotográficas que ahora mandan las naves espaciales y ver la cantidad de galaxias que hay en el espacio, y saber si estas están formando otras grandes esculturas en otras regiones del universo. Pero este pequeño universo al que nosotros pertenecemos, este lugar en el que nosotros estamos, lo que tiene es esa característica particular, que nosotros tenemos la capacidad de poder crear las extensiones que llamamos sentidos, pero que esas extensiones en verdad no están afuera, sino están adentro. O sea, los sentidos más poderosos del ser humano no están estrictamente en nuestras herramientas, que pueden ser las piernas, los brazos, sino es el pensamiento, la estructura, la evolución y la construcción de las nuevas formas del entendimiento. Hay una enorme confusión, ahorita me viene a la cabeza esto, que es una pregunta que me hacen muy continuamente sobre la cultura,
en realidad nosotros somos productores culturales, o sea, un artista es un productor cultural. La cultura somos todos, la cultura es el alma, la cultura es la esencia, la cultura es el hilo que va cosiendo, que va uniendo a los pueblos, que va juntando a las naciones, que los conforma en la nación. Y yo creo que Morelos en los sentimientos a la nación lo explica en el párrafo 10º de una manera espléndida, ¿no? De qué es esa cultura y para qué sirve esta cultura. Nosotros somos productores culturales y formamos parte de ese escenario y somos responsables hoy más que nunca de darles esperanza y oportunidad a los demás en que esto tiene una salida y que parte de esa salida es la construcción creativa de nuestro pensamiento y del alma, aunque estemos fundamentalmente pensando en la construcción del pensamiento científico, esperando una solución de una vacuna para salir de este problema. Pero el trabajo de un artista en este momento, el trabajo de un productor cultural, lo que implica es crear a través de estas armas y de estas herramientas que hemos venido aprendiendo a lo largo de los años, esa esperanza y esa creatividad, y que en el deseo del otro no se detenga esa manera del pensamiento, y que es el mejor momento que hoy tenemos para que cada quien, la parte que sabemos hacer o la parte que hemos aprendido, estemos dispuestos a cederla a favor de toda la humanidad, con el ánimo de que ésta pueda salir adelante. Si queremos que persista, si queremos que siga, aunque nadie tenemos una bola de cristal y no sabemos qué va a pasar, la creatividad es hoy una de las responsabilidades más importantes, porque es parte de esas soluciones que están en el conocimiento y que el hombre a lo largo de todos estos siglos es lo que ha ido aprendiendo al poder transformar los materiales en herramientas, estas herramientas en técnicas, estas técnicas en nuevos pasos hacia el desarrollo científico, hasta llegar al día de hoy como estamos. Pero sí es importante que usemos la creatividad para darnos cuenta en dónde sí hemos podido crecer y en dónde la humanidad tenemos que hacer un freno y tenemos que ayudar para poder avanzar nuevamente hacia una mejor calidad de vida o a una mejor vida si queremos conservarla, ¿no? Sin jamás olvidar que ahora sí, cuando estamos frente a un problema de este tamaño, la única casa que tenemos es el planeta y es el que debemos preservar. Y la parte filosófica y la parte estructural más importante es que cada uno de nosotros lo que sabemos debemos compartirlo. Es el momento de compartir lo que sabemos para poder armar nuevas redes. Y ahora sí, redes poderosísimas que le permitan a las próximas generaciones entrar a esos proyectos y caminar a través de esos procesos creativos que son tan necesarios y que ahorita sin producción cultural, no me imagino la pandemia sin producción, sin la libertad de los escritores, la música de los músicos, sus conciertos, o la pintura, o un buen cuadro en casa, una película, algo que nos permita abrirnos y salirnos momentáneamente de lo que llamamos realidad y que podemos escapar por momentos de ella. Pero la otra manera importantísima de escaparse o de poder resolver es no dejar de crear, no dejar de sentir, no dejar de pensar. Y esa parte sí la he podido ver
cuando estudio la escultura a lo largo de la vida, veo que son los testigos, son el tótem, son las formas de expresión que hemos ido conociendo para decirle al otro que hemos pasado por la faz de la tierra. Y en algunos casos ha sido para bien, y en otros casos muchas cosas han caído para que sucedan otras. Pero en fin, no me quiero alargar más, sino darles más bien tiempo a participar, si lo podemos hacer así, y caminar, seguir con la plática. Perfecto, Miguel, pues muy agradecidos por tu charla. Empezaría yo en lo que nuestros amigos se van preparando para hacerte las preguntas. Tenemos también el chat abierto. Miguel, ¿alguien en tu vida ha influido, quizá a lo mejor el abuelo, el padre, pero alguien más ha influido en tu vida de artista? Y dos, esta parte de este pasaje del ITAM, pues de alguna manera fue circunstancial, pero creo que tuvo un impacto en tu vida. ¿Cómo lo calificarías? Y hay un gran detalle ahí de Javier Beristain también, ¿no? Cuando te dijo, oye, pues haznos una escultura para que puedas cubrir tus estudios, ¿no? Sí, déjame, comienzo con la de, para los que no son miembros de la comunidad del ITAM, nosotros tenemos un reconocimiento que se llama Carrera al Universo, que es la máxima presea que se entrega a un profesor emérito, a gente que tiene muchísimos años de trabajo o de experiencia en ciertas áreas, académicos, investigadores, a gente de mucha valía dentro de la comunidad. Y resultó precisamente de cuando estaba terminando mis estudios, cuando le dije al licenciado Beristain que nuevamente me encontraba ya con muy escasos recursos, y me dijo, pues, ¿te acuerdas la escultura aquella que nos pidió en algún momento el licenciado Balleres? Sí, dije, sí la tengo presente. Me dice, pues, ¿por qué no pensamos en ella? ¿No? Y dije, no, pues porque estaba pensada como monumento. Finalmente, la maqueta todavía existía, el modelo que era como 3 centímetros. Hablé con papá, me dijo, papá, bueno, muy bien, te la vamos a negociar, ya que la carrera es la tuya y la escultura es la mía, ¿no? Me dio muy buen precio, debo reconocer, ¿no? Pero la idea era madurar y poder hacer eso. Y actualmente, hoy por hoy, es el símbolo más importante que entrega nuestra universidad a los miembros de nuestra comunidad. Y se llama Carrera del Universo porque está inspirada en un cuerpo desollado, tiene una cabeza maya y el cuerpo es caucásico, las piernas son más de un guasiri, y la idea es la unión de etnias, no de razas, sino de etnias, juntar todas las etnias, que el ser humano somos solo una etnia. Y esta presea se entrega año con año a los miembros más destacados de nuestra comunidad. Por supuesto, contestando la otra parte, el ITAM se convirtió en un área muy destacada, porque por un lado me apasionó y me encantó la economía, la cual sigo escribiendo, y mi tesis la hice sobre el arte del mercado en arte, que tiene que ver con la fijación de precios de obras de arte, de cómo se fijan los precios. Conociendo los dos ámbitos, tanto el creativo como el económico, me atreví a hacer esto, y hoy por hoy es una publicación que ahí está, ¿no? Y que formó ya una maestría en la Universidad de Madrid, que es y está inspirada precisamente en el libro del mercado del arte. Lo produje cuando fue tesis con Tammy Buchwald, que era mi compañera de administración, y ya después lo escribí con Josué Iturbe,
profesionalmente apoyados por Miguel Ángel Porrúa. Y no sé qué otra pregunta me hiciste por ahí. Un poco, si había algún artista, además, evidentemente ahí pues hay un sello familiar, pero a ti que te haya marcado en tu vida personal, profesional, para lo que haces. Sí, esta pregunta es bien interesante, es muy padre, porque por supuesto está la vida, está la influencia de mi papá. Tuve la fortuna y la suerte de trabajar 22 años día con él. Hasta el último día de su vida estuvimos juntos trabajando. Estábamos haciendo unos proyectos para el TEC de Monterrey. Y con él tuve un enorme, mucho tiempo para poderme formar. Sin embargo, pues también tengo mis propios maestros de la antigüedad. Me encanta, por ejemplo, Fidias, del 450 antes de Cristo. Me gusta mucho Mirón, ¿no? el Discóbolo. Por supuesto, artistas más contemporáneos como el propio Rodin, Matisse, ¿no? Como escultor. Cuando los ves y aprendes de ellos, pues son tus maestros también, ¿no? Y un libro no se hace solo, se hace de muchos libros. La escultura pasa algo muy parecido. Una escultura se hace de muchas otras esculturas. Entonces, cuando vas aprendiendo y vas viendo todo lo que has recorrido, te da la oportunidad de formar tus propias obras y de expresarlas, pero evidentemente estas tienen influencia, ¿no? Chillida me encantaba, ¿no? Me sigue encantando. Tengo muchos escultores y que en algún momento se convierten, al estudiarlos, al verlos, pues se convierten en tus maestros, en la gente de la que quieres saber o aprender más. Miguel, antes, nos habíamos visto mucho antes de la pandemia y habíamos platicado de que este gobierno, pues poco estaba apoyando la parte cultural y evidentemente la parte escultural, la parte de la escultura. Hoy, con la pandemia, pues se ha venido a acelerar esta situación. Si de por sí la vaca ya estaba flaca, pues ahora se le cayeron ahora sí que son las pulgas, ¿no? Miguel, ¿tú cómo ves hoy en día este tema de la escultura en esta situación? Y ahorita te hacemos unas preguntas que ya están en el chat en relación a esto. Mira, la lucha ahorita ha sido muy fuerte porque quieren cambiar el concepto de cultura, pretendiendo hacer a los creativos responsables de toda la cultura. Y la cultura somos todos. Hay una cultura de la salud, una cultura de la alimentación, hay una cultura del bienestar, o sea, la cultura está metida en todos lados porque tiene que ver con el comportamiento ético y tiene que ver con el razonamiento interior y con el respeto y el seguimiento a un Estado de Derecho, si es que este existe, o al de las leyes. Pero cuando viene un desprecio tan profundo a la cultura, porque no se le comprende o no podemos hablar de ella, la tendencia es eliminarla y tratar de crear elefantes blancos, ¿no? Tratar de crear otro tipo no sé qué vaya a pasar con las 800 hectáreas en el bosque de Chapultepec, cuál sea realmente el hilo conductor. He tratado de darle seguimiento al proyecto para ver qué va a pasar. Es un área gigantesca, uno de los parques más grandes del mundo, adentro de una ciudad, y que la idea es una idea cultural, evidentemente, ¿no? Y que debe tener un plan maestro, pero al parecer no está muy claro para todo el país y va a tener un costo muy alto. Pero esto no es la respuesta a qué es la cultura o qué va a pasar con ella. Es decir, mientras no haya un entendimiento sociológico, un entendimiento político de que la cultura es un asunto espiritual, forma parte de la
forma parte de la ley. O sea, en la esencia de una ley, la esencia de nuestra Constitución es la cultura de la nación. Entonces, no es lo mismo hablar de un concierto musical que hablar de la construcción de una ley. Aunque las dos son asuntos culturales, emanan de diferentes partes y una determina a la otra. Es decir, esta parte es importantísima, pero tiene que haber un entendimiento. Sí, hay una parte, por ejemplo, del Senado que está ahorita en contra del apoyo a todo lo que tenga que ver con desarrollo cultural porque consideran que somos innecesarios o que no tenemos ninguna función y que solo costamos, ¿no? No es mi caso, no tengo beca, no trabajo como independiente, hago mis cosas, pero esto afectaría a muchísimos artistas, a muchísimos productores, quitarles los apoyos, porque nuevamente en estos problemas de la producción cultural, y repito, de la producción cultural, es fundamental entender que sin estos no, la sociedad no tendría espíritu, pues, o sea, no tendría cómo caminar, no tendría esqueleto. Sí, es muy importante entender que la cultura en una nación viene del espíritu, pero es el esqueleto que le permite caminar, que le permite moverse. Y esta parte parece que no estamos todos de acuerdo. Entonces hay discusiones muy fuertes ahorita a nivel nacional y algunas a nivel internacional, discusiones como si se deben tirar o no los monumentos de Estados Unidos y bajo cuál argumento podrían ser derrumbados, o por qué defender el mío que fue derrumbado, vandalizado hace 4 meses en Paseo de la Reforma. Y esto ha metido a varios intelectuales muy importantes a una serie de discusiones porque en algunos casos ellos dicen que deben ser derrumbados todos los monumentos que tengan que ver con la esclavitud y con el racismo, porque fueron torturados y sacrificados los seres humanos en ese momento, ¿no? Y una parte de mi ser les dice que no, porque nos ha pasado institucionalmente que cuando queremos borrar lo que hizo alguien y pensamos que se hizo completamente mal, vamos quitando pasos, vamos quitando neuronas de memoria. Es muy complejo porque hay monumentos que efectivamente sí son muy agresivos. En alguna parte del país han pedido que se quiten a todos los conquistadores, todos los españoles que llegaron a conquistar las ciudades, con el mismo ánimo de que no hay un respeto al pueblo conquistado. Y también me han pedido la opinión. Yo les he dicho que a lo mejor por el momento sería más conveniente reubicarlos y tratar de tener una reflexión más profunda de saber qué hacer. Porque de la misma manera, si sucediera eso, deberíamos tirar el caballito de Carlos IV. Debería ser derrumbado, porque era el emperador, era el opresor. Y sin embargo, la escultura en sí misma, por su valor estético, por su valor histórico, por las características tan importantes que tiene, que es una de las 5 esculturas ecuestres más importantes del mundo, por la técnica de fundición y por los valores que representa, que no son los de Carlos IV, no ha sido derrumbada, no ha sido tirada. Actualmente forma parte de la iconografía de la ciudad. Entonces es una discusión muy compleja, ¿no? ¿Debería tirarse la catedral de México para que reaparezcan todas las pirámides?
el Monte de Piedad, que fue la última casa de Moctezuma, Xocoyotzin, tirar todo eso para que volviera a aparecer el viejo mundo. Es una discusión muy compleja, pero la pregunta, regresando a la que me haces, por eso te decía que es muy interesante, parte en gran medida de tener un entendimiento muy claro y una definición como nación de qué es la cultura. Y no solo en términos generales, sino qué define la cultura y para qué te da, y qué es lo que te da la cultura para poder sostener estos hilos invisibles que le dan la validez y el movimiento a la sociedad humana. Tenemos algunos comentarios, Miguel. Dice Marcia Pelanis, dice, estimado maestro Miguel Peraza, gracias por compartir tu crecimiento interior con todos los que tenemos la suerte de escucharte con cariño. Jorge Riverol dice, un enorme abrazo, Miguel, y a la familia, es un honor tenerte como amigo. Excelente conferencia, y obviamente no alcanzaría el tiempo para que nos platiques de todo lo que has hecho, tus proyectos de vida. Cristian dice, ¿dónde puede conseguir tus libros que has publicado? Y te comparto, Silvia Barbescu también te manda muchos saludos. Alex Devers felicita al maestro Peraza por su gran proyecto del ajedrez gigante con Arturo Soltero en el TEC de Monterrey. Dice, he admirado desde 1992, admira tu obra, y dice, tuvo la oportunidad de entrevistarte con Héctor Ibarra durante el proceso de elaboración y colocación de las piezas, hasta la colocación del rey en el edificio de la biblioteca con la presencia del entonces presidente Zedillo, el 18 de octubre del 94. Dice, todo un gran concepto. Lo que hiciste ahí, y qué pasa, porque fue dañado por el temblor hace 2 años, 3 años, si ese proyecto sigue en pie o qué ha pasado con ese proyecto, Miguel. Gracias a todos por sus saludos y por su aprecio. Con el TEC estamos, estoy esperando con ansia y con muy buena voluntad que las autoridades lo reubiquen, pues es un símbolo nuevamente de la zona y sería un error no ponerlo para que fuera una manera de olvidar la historia de la desgracia de que tuvimos muertos y se hayan caído en los edificios, ¿no? Aunque no las esculturas, pero había que moverlas urgentemente para poder demoler y hacer los cambios, y se contrató una compañía muy, muy grande, donde se hizo un compromiso, un pacto, de que una vez que se terminara esto se reubicaran las esculturas. Es un proyecto que me llevó 16 años de vida. Efectivamente lo comencé por ahí de 1990 y lo terminé hacia el 2005, 2006, por ahí, el proyecto. Entonces, para mí es un proyecto de vida muy importante, donde entregué muchos, muchos años. Y por otro lado, es una de las obras más conocidas en el mundo, porque es uno de los ajedrezes más grandes del mundo, porque está dividido en 2 partes. Están los monumentos, que son muy grandes, como el del rey, que mide 9 metros, pero está el ajedrez de 8 por 8 metros, el tablero, que es con el que juegan los chicos todo el tiempo, y es el que usan, y es con el que aprenden, y tenemos torneos, y hemos llevado campeones, con el ánimo de enriquecer. Los juegos, dentro de los últimos 25 años, se los he dedicado a las universidades, a trabajar con las universidades. Tengo obras en universidades en otros países, como Colombia o en Estados Unidos, y siempre lo he hecho con la idea de que tengas un crecimiento interno espiritual mucho más importante. Mucha gente a lo largo de su vida no tiene la oportunidad de acercarse a las obras. Y si tú estás en una universidad, vas a estar 4 o 5 años, pues que tengas esta manera de acercamiento y de que tengas esta
estas formas que te ayudan a crecer educativamente también, ¿no? Déjame aprovechar nada más un segundo también para saludar a la embajadora Bárbara Jones, extraordinaria amiga. Gracias por acompañarnos en la conferencia, una mujer de una extraordinaria cultura y una luchadora social, a la que aprecio muchísimo. Sí, Saludos a la embajadora. Miguel, hay varias preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano y le damos la palabra en el micrófono, pero aprovechando, tenemos aquí una pregunta. Dice Laura Lamillo, ¿qué tipo de obra estás trabajando ahorita en estas épocas de una gran introspección? ¿Estás haciendo alguna obra en este momento? Y para ti, ¿cuáles son las esculturas que más te han conmovido? Nada más si la última parte me han conmovido de los escultores de la historia o de las esculturas que me ha tocado realizar a lo largo de mi vida. Yo creo que la pregunta va en los dos sentidos, personal y en general. Okay. Entonces va otra vez. La primera es, tantas preguntas, la primera parte es... Oye, te voy a ayudar. Yo sé que la que está atrás de ti, la roja, es muy representativa también para ti. La que tienes ahí, obviamente es un modelo pequeño, pero ahí en lo personal, ¿no? Sí, el hombre rojo. Este es el modelo y es una escultura que mide 7,5 metros. Está en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, y forma parte de toda una serie de investigaciones que hice sobre geometría orgánica. Trabajé con varios arquitectos muy importantes, entre ellos Legorreta, uno de los proyectos, y en particular esta la trabajé con Agustín Landa, que en paz descanse, un gran amigo y de la edad de nosotros, desafortunadamente se fue. Obras claves dentro de mi trabajo es una que se llama Al interior del espejo, que es una obra gigantesca de más de 360 metros, porque ocupa todo el lobby de un edificio de negocios en Querétaro, y explica por qué el teorema de Pitágoras no funciona en tercera y cuarta dimensión. Y comienzo desde el piso, me voy por las paredes. Entonces, de alguna manera, obligo al público a que viva por dentro la escultura y no por fuera, como que en general estamos acostumbrados, ¿no? A verlas desde fuera, sino más bien desde adentro. Estas son de las obras que a lo mejor ahorita se me vienen a la cabeza para poderlas destacar, pero hay obras maestras importantísimas que sería muy difícil no pasar y revisarlas, como el David de Miguel Ángel, ¿no? O el propio Moisés de Miguel Ángel, o las sombras, shadows de Rodin, o ver esta gran obra en Chicago de Alexander Calder, que me encanta también, por supuesto, Alexander Calder, o no revisar las obras de Chillida como el Peine del Viento en la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco, que son obras claves para la humanidad, porque son una mezcla muy importante para una cantidad de elementos y de técnicas, ¿no? No puedo dejar de ver la Estatua de la Libertad de Bartoldi, pero tampoco puedo dejar de admirar el Cristo del Corcovado en Brasil. En fin, ver o simplemente Stonehenge
Es quizás una de mis obras favoritas, una obra de la que he aprendido muchísimo, porque es de alguna manera la evolución de la geometría. Es como el hombre cómo va haciendo abstracción, y a partir de esa abstracción la va transformando en otras cosas, y es como de alguna manera cómo camina la piedra. Me explico. El hombre crea una cosa que se llama geometría, y de la geometría se van a derivar el mundo como lo conocemos actualmente, pero de esa geometría, en algún momento, quienes llevan por primera vez la geometría a un específico escultórico son los egipcios con el obelisco, pero ese obelisco se va a transformar con el tiempo. Ese obelisco viene de la misma piedra de Stonehenge, y el obelisco a su vez se va a convertir en los templos de los griegos. Y después los templos de los griegos se van a convertir en las enormes catedrales que conocemos, porque se va a ir mejorando las técnicas, pero en realidad es la misma piedra que está ahí, y que solo lo que estamos viendo es cómo camina. Entonces se irá admirando esas técnicas y esas formas a lo largo de la historia. Son las mismas piedras que tienen la muralla china, ¿no? O son los enormes budas de Afganistán, que por cierto también los han tratado de destruir porque no caben en el Corán. Y el mundo los ha defendido, los hemos defendido todo lo que se ha podido, pero sin embargo los han seguido dinamitando porque ofenden ciertas partes de la construcción de su pensamiento. Pero en fin, un poco por ahí van las cosas. Tenemos varios comentarios y tenemos una pregunta del público, de nuestros amigos José Noé Mercado. Ahorita le abrimos el micrófono, pero mientras, en lo que le abrimos el micrófono, quiero comentarte que dice Mari Carmen Padilla, dice: maestro, la mejor escultura es nuestra propia vida, y al lado de tu padre se convierte en una obra de arte. Felicidades. María Fernández dice: mi querido Miguel, muchas felicidades y mucho éxito con los cursos que vas a dar próximamente. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Besos a ti y a Gaby, con cariño. José Noé, ¿me escuchas? ¿Está prendiendo tu micrófono? Sí, Jaime, ya los escucho. Muy buenas Perfecto. noches a todos. De antemano felicito muchísimo al maestro Peraza por sus reflexiones, que creo que tienen la gran virtud de crearnos más preguntas, y eso creo que es enriquecedor para esta charla. Y algunas de esas preguntas surgen precisamente de cuando habló del concepto modelar. ¿Qué deberíamos entender que es modelar? ¿Qué se debería modelar? ¿A semejanza o con objetivo o aspiración a qué? Y en ese sentido también cómo evitar el molde que constriñe, que encasilla o que adoctrina en el caso de lo intangible, cuando hablamos de la libertad de lo artístico. Esa sería la pregunta principal, maestro Peraza. Muchas gracias. No, al contrario. Por modelar, lo que uno entiende es la facilidad mental, no necesariamente la facilidad manual, de poder transformar un objeto o un algo en otra cosa, intervenirlo. Es como subrayar un libro. Lo estoy subrayando, lo estoy interviniendo el libro, ¿no? Si toco el piano, estoy interviniendo el piano. Pero modelar en este sentido es cómo transformar estos elementos internos de los que disponemos, que tienen que ver con la parte sensorial, con la parte sensitiva, en la que uno puede modelar una idea, cambiarla, ¿no? Cuando uno está haciendo esos cambios, esa ejecución, esos momentos, están sucediendo muchas cosas, porque el hombre lo que está haciendo es modelar. A eso me refiero con la palabra, y en ese sentido, como escultor, uno pensaría que modelar solo se modela la plastilina, pero eso es un error. También se puede modelar el fierro, se puede modelar el acero.
Se modela porque se está transformando. Y luego hay una derivación dentro una derivación dentro del vocabulario que va hacia el molde, que es la cosa que nos atrapa. Es decir, quizás el cuerpo humano sería el propio molde de todos, de cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo escapar de él. Yo tengo algunos pensamientos con respecto a eso, porque a veces mientras más se conoce, o mientras más sabemos, más esclavos somos, o menos sabemos, como diría Sócrates. Pero cuando hay creatividad, aunque uno esté en un apeirón o en un callejón sin salida, y cada vez me angoste más y ya no me deje aparentemente crecer o conocer, tengo la capacidad a través de modelar mi energía, de modelar mi alma y salir de ese callejón creativamente, con energía, con creatividad, y modelando ese diseño para poder salir y escapar de ese molde. Si el molde fuera solo esa prisión que contiene y detiene la obra. Y entonces hay esa otra oportunidad del espíritu, ¿no? de escapar y de salirse a partir de abrir la parte sensitiva. Es decir, cuando el cerebro está más abierto, cuando hay más posibilidades sensitivas, uno está más conectado con el resto del universo, no solo con el planeta. Entonces, son diferentes maneras de viajar, son diferentes maneras de trasladarse, de buscar, de encontrar, y de modelarse a uno mismo. Es decir, poderse transformar, como si te pudieras transformar en un sueño, eso también es modelarse. Es decir, el hombre diario lo está haciendo. Ahorita mismo con esta conversación nos estamos modelando, estamos cambiando un poco la idea, estamos abriendo el pensamiento, estamos haciendo una reflexión. Entonces, de alguna manera nos estamos modelando. Perfecto, Miguel. Tenemos aquí 5 comentarios. Dice Marcela Camarillo, muy sensata y muy objetiva tu observación sobre el movimiento cultural como esencia de la nación. Un abrazo, Marcela. Carlos Cruz, ya esto lo comentaste anteriormente, pero dice, ¿qué opinas acerca del derribo de las esculturas de héroes? Ya lo comentaste, te mando un abrazo. Dice, va más allá del vandalismo, o sea, dice que ya lo comentaste. De Mariana Rodarte, dice Miguel, solo para mandarte un abrazo fuerte, dice que tiene varias esculturas y cuadros tuyos que fueron heredados de su papá desde pequeña a través de tu obra. Dice que hizo sus primeros acercamientos a la escultura, que de las formas de arte es la que más disfruta. Rocío Martínez, dice Miguel, muchas felicidades, qué gusto escucharte. De Paraidolia, dice Miguel, un gusto compartir este tiempo contigo. Juan Miguel Alcántara, qué gusto, Juan Miguel, tenerte aquí hoy. Dice, en la línea de tu perspectiva, ¿qué es la de la UNESCO sobre prevalecer o cuidar las últimas obras respecto a anteriores? Con otra lógica, entonces también habría que destruir el monumento a Cuauhtémoc porque los aztecas sojuzgaron a los tlaxcaltecas y muchos de estos pueblos, lo cual sería también otro error. Dice, disculpa, me puedo incorporar tarde, que es un poco lo que habías comentado. Jorge González, tema muy interesante y extraordinario planteado. Diego García dice, en esta época digital, ¿cómo ves el futuro? Y esto lo asocio un poco que a nuestros niños antes nos daban plastilina para jugar, a nuestros hijos, pero ahora les damos una tablet. ¿Cómo ves este futuro, Miguel? Es un momento muy importante en la adaptación humana. Así como aprendimos la primera idea y nos llevó a lo mejor años o siglos aterrizarla y convertir nuestro brazo en una extensión para hacerlo una herramienta, la relación cerebro-humano que es tan importante para la construcción de esto.
La tecnología es determinante en el día de hoy. Y habrá que ver dónde cabemos nosotros o qué partes de nosotros podemos proporcionar a estas nuevas formas de la expresión. Veía hace poco un documental de un ingeniero que se ha convertido ahora en escultor, y las esculturas aparecen y desaparecen. Y es a través de un programa muy complejo de 18 cámaras o 24 cámaras, pero la gente cuando va caminando por la calle ve la escultura, ve una cosa, ¿no? Pero en realidad no está. Cuando se acerca la puede hasta traspasar, porque no está, no existe. No existe como objeto, como cosa, sí existe mentalmente. Entonces quiere decir que hay una profunda necesidad de tener una flexibilidad y buscar dónde van a estar estos cambios y qué tan capaces vamos a ser nosotros, por un lado, de proponer y por el otro lado, de adaptarnos. Por un lado, de transformar y por otro lado, de comprender toda esta nueva tecnología digital. A pesar de que nos vemos, no nos podemos tocar, y el ser humano todavía somos muy gregarios. La escultura, de alguna manera, todavía queremos estar cerca del objeto y poderla tocar. Sin embargo, el tiempo contemporáneo, el tiempo actual, nos está obligando a cambios muy importantes. Y yo creo que hay que sobrevivirlos, llevarlos, desarrollarlos, por un lado con muchísima inteligencia, por otro lado no dejando de proponer. Yo personalmente convocaría a una reunión de los que estamos en estas áreas para saber qué podemos hacer juntos o quiénes somos expertos en qué, para poderle ofrecer nuevamente a la humanidad estos trabajos y estas obras. Pero estrictamente saber hacia dónde va a caminar y cómo se va a desenvolver es todavía muy complejo. Creo que nos faltan algunos años y a lo mejor algunos ya no nos toque ver totalmente ese cambio. Perfecto. Estamos ya casi llegando al final de nuestra hora programada, pero no quisiera yo dejar 3 comentarios más. Gabriel Gasca, que también está exponiendo ahí en Samara, su fotografía, él dice que fue egresado del TEC de Monterrey en la parte de administración y que todos los días tenía la oportunidad de apreciar tu obra saliendo de clases. Te manda un abrazo. Preguntan también, Yolanda está preguntando sobre el curso que vas a dar en estos días, que has estado promoviendo en las redes, de qué se trata y cómo se pueden inscribir. Y bueno, y Miguel Gómez nos dice que hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día del Artista Plástico. Entonces, bueno, Miguel no lo vemos porque está atrás de cámaras, pero es el que nos ayuda con temas logísticos, pero dice que hoy es el Día del Artista Plástico también. Pues muchas gracias. No sabía que teníamos para comenzar un día los artistas plásticos, pero pues autofelicitémonos, ¿no? A todos los creativos. Rápidamente, el curso tiene la intención de terminar de restaurar la escultura de Paseo de la Reforma. Ese fue por el momento el acuerdo, tenerla yo lista, el gobierno volverla a colocar y determinar institucionalmente quiénes debieron haber participado, si la iniciativa privada o el propio gobierno. Pero el curso en realidad va a ser una reflexión
en torno a lo que es nuevamente el pensamiento escultórico, su importancia, los símbolos, cómo se ligan, cómo puedo aprender a distinguir elementos de construcción, cuáles son esos códigos que debo aprender para poder leer mejor, en este caso escultura, profundizar en la parte filosófica, estructural del pensamiento escultórico, hablar de la responsabilidad del capital cultural y al final cómo aprender a modelarnos nosotros mismos, no en el sentido de hacer plastilina, sino en el sentido un poco con el que hemos hablado en esta maravillosa plática. Entonces, les puedo dar la información, es https, dos diagonales, curso.miguelperaza.com. Ahí pueden encontrar información, o les doy mi correo, o mi WhatsApp, y si quieren comunicarse directamente conmigo, con muchísimo gusto. Con gusto, Miguel, y si nos mandas la información, con gusto lo compartimos en las redes sociales para que lo tengan nuestros amigos encantados. Oye, hay tres preguntas que no quisiera dejar pasar rápido, si tienes tiempo, ya para cerrar, y te dejamos ya el comentario final. Pero una pregunta es, te has estado refiriendo un poco a la parte de, bueno, déjame ir por la primera, vamos de abajo para arriba, es Soren Olmedo. Dice que si nos puedes hablar un poquito más de esta relación matemática-geometría que has hablado. También Naim Livien nos dice que te manda un caluroso saludo, que felicita la organización de la plática, y si pudieras dar un consejo a todos los jóvenes de México, ¿cuál sería? Y Rafael Cruz, un poco, ¿con qué te quedas tú de tu profesión? Y es un gusto escucharte, dice. Esas serían las tres últimas para cerrar, por tu tiempo, por el tiempo de nuestros amigos que nos están viendo. Poder concluir con esas tres preguntas. Bueno, de la parte de la matemática es un poco larga, pero sintetizándola, la abstracción, el ser humano siempre ha requerido de ubicarse en el universo. O sea, el mundo, el planeta, nosotros tenemos un norte y un sur, un este y un oeste, pero trazado por nosotros mismos. En el espacio abierto no existe norte, ni sur, ni este, ni oeste. No existe la línea recta, como tampoco existe en esta tierra la línea recta. Entonces, los griegos lo que hicieron fue, a través de ir conociendo el conocimiento que venía de Egipto y de los fenicios, de cómo podían sintetizar y de cómo podríamos nosotros ubicarnos con respecto al universo, dónde está parado el hombre con respecto al universo. Entonces, el obelisco, más que un reloj solar, que sí lo es, y también sirve para eso, con un compás especial y la punta del obelisco se medía hacia la estrella polar, que con el tiempo, igual que todo el universo está en movimiento, ha cambiado 3 grados, pero en ese momento la estrella polar, cuando se construyeron las pirámides en Egipto, caía exactamente en el centro del polo norte, de lo que hoy nosotros llamamos polo norte. Entonces, esto les permitió calcular, a través de un teorema que hoy lo conocemos como el teorema de Pitágoras, calcular la hipotenusa. Y eso decir, y permitirle a la humanidad decir dónde estaba ubicada físicamente. Y por eso es tan importante. Pero esta abstracción aplicada con la escultura, es porque nosotros hacemos esta división, pero realmente deben haber sido astrónomos con escultores y arquitectos y obreros y un montón de gente trabajando en este proyecto juntos,
y cada quien poniendo ellos lo que sabía para poder lograr este fenómeno. Yo lo que he hecho es trabajar mucho con el ánimo de poderle explicar a la gente que el arte no está tan lejos de como pensamos de la ciencia, al contrario, está súper cerca de la ciencia. Son áreas muy importantes de conocimiento. Y el desarrollo de la geometría a lo largo de la historia nunca se separó, siempre se quedaron ya juntas. Entonces vamos a encontrar muchísima obra de construcción geométrica que viene de esos periodos antiguos dentro de la escultura. Pero hay momentos en que la escultura ha sido el aporte a otros elementos de la geometría, que tiene que ver con los cálculos del peso y que tiene que ver con los movimientos y con el movimiento de fluidos. A la mejor es un poco difícil explicarlo, pero un cuadro de Van Gogh ahorita está siendo estudiado para saber por qué se mueven las cosas, por qué hay fluidos, por qué se agita el agua, por qué permanentemente el avión puede volar, por qué se mueve esto, porque hay una teoría de fluidos, y esa teoría de fluidos está vinculada directamente a la geometría, está directamente, pero se estudia también a través del arte. Es decir, de un cuadro de Van Gogh, a tratar de explicar la teoría de fluidos, pues es un poco loco, pero es muy interesante porque es tratar de entender cómo se mueve todo y por qué se mueve, o cómo se descubren ciertos elementos a partir del peso de una corona, porque desplaza el agua, y qué cantidad de agua desplaza, ¿no? En fin, o sea, hay una serie de relaciones entre una y la otra, y no solo con la geometría, también los hay con la ciencia, ¿no? Aportaciones por parte del arte a la ciencia. Es una mezcla, pero es un poco larga para poder explicar una pregunta tan profunda y tan importante. Pero por ahí va. Por ahí va. Y con respecto a los jóvenes, es no perder en ningún momento la posibilidad de crear. Con lo que se encuentren, puedan crear cosas. Y no el límite está en los materiales ni en los recursos necesariamente económicos. Sí es una batalla cuando comienzas, sí es muy difícil cuando eres joven, tratar de que alguien te haga caso o que vea las cosas, pero lo más importante es nunca perder el ánimo, es siempre creer en ti, creer en lo que haces, disfrutarlo, compartirlo, entenderlo, y eso viene de un ánimo muy importante, que es el amor a la vida. Y cuando uno tiene ese amor a la vida y no se detiene, esa creatividad va a continuar. Y pasaremos de ser esos jóvenes inquietos o esos jóvenes con pocos recursos a hombres más maduros que podamos aportar más cosas a nuestros grupos humanos. Y por ahí sería el consejo a los chicos, ¿no? Y con respecto a mí, pues ya quedarme a seguir escribiendo, me faltan algunas cosas, voy a presentar ahorita los seminarios, tengo los libros, el libro del mercado del arte lo pueden encontrar con, lo vende Miguel Ángel Porrúa, es la 5ª edición, está coeditado con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y
Y mi último libro, que celebra los 45 años de Miguel Peraza, escultor periférico, está en el sótano, en la librería del sótano, y me parece que también en algunos ambos. Pero en el sótano estoy seguro que sí hay libros. Perfecto, Miguel. Pues no sé si quisieras, ya para terminar, un último mensaje para todos nosotros. Hoy, el lunes 21 de septiembre, plática número 27, antes de dar la palabra a Carlos para que nos haga favor de terminar hoy la charla. Pues mira, antes es agradecerles profundamente su paciencia, dedicar un tiempo a escuchar a lo mejor cosas que no están aparentemente tan relacionadas con nuestra vida diaria, pero que cuando les encontramos ese sentido y lo disfrutamos, se hace maravilloso, ¿no? Poder juntar cosas y mezclarlas y jugar con esa parte de la vida, y agradecerle a todo tu equipo y a ti mismo la enorme invitación, Jaime, a Carlos, ¿no? A mi tocayo Miguel, de darme la oportunidad de ser escuchado, a lo mejor en locuras, o algunas demencias que salen por ahí. Son pláticas que alimentan el alma, querido Miguel. Un abrazo de cumpleaños para la próxima semana. Y querido Gracias. Carlos, pues te cedo aquí cámaras y micrófonos, querido Carlos. Muchas gracias, mi estimado Jaime. Pues Miguel, en verdad, sensacional. Fue un lujo, la verdad, escucharte. Nosotros tuvimos un poco de más de suerte, Jaime y yo y los Migueles, porque te escuchamos una hora antes en lo que se preparaba la plática y nos diste muchos más temas y más cosas increíbles, ¿verdad? Muchísimas gracias. En verdad es una bocanada de oxígeno para el alma, para estos días, para estos momentos. Y pues agradecer mucho a todas y todos los que participamos el día de hoy. La verdad es que Diálogos por México desde casa lo hacemos todos, lo hacemos con estar aquí, con reflexionar. Y bueno, pues nada más agradecerte nuevamente desde la lejanía, mandarte un fuerte aplauso virtual. Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias a todas y todas nuevamente. Y estamos en Diálogos por México desde casa. Cuídense mucho y los dejamos con algo de música, ¿no, Jaime? Adelante. Gracias, Miguel. Muy amable. Gracias.